Eh, es un poco difícil después de una exposición tan interesante, tan clara como la de Loris, decir algo y, bueno, mientras hablaba he tenido que imaginarme por dónde empezaba. Y creo que, especialmente porque no puedo agregar más a lo que también ya dijo él. Entonces, ¿qué puedo decir de esto, no? Bueno, como dijo Loris, los historiadores contamos historias, de modo que voy a contar historias para ver de qué manera podemos iluminar algo de lo que él dijo. Las preguntas que voy a tratar de contestar para acercarnos a esta relación de peronismo y democracia están vinculadas con cómo fue que el peronismo se transformó en democrático, ¿no? Loris nos ha presentado un peronismo que no parecía cercano de las definiciones de democracia, o por lo menos de las definiciones que prefiero, ¿no? La de Friedrich es la tolerancia del disenso, quizás mínimas, ¿no? Pero importante, o una línea de Sartori donde dice que es el respeto de las minorías, y me imagino que se refiere no a las minorías étnicas, sino a las minorías políticas, ¿no? A los que estamos en minoría en un orden político. Entonces, ¿cómo se transformó el peronismo en algo que participó de un orden político democrático? Voy a dividir la pregunta en dos partes, entonces, ¿no? La primera es, ¿podría haber sido Perón democrático? ¿Podría haber surgido del proceso que se inició en el 43 y terminó en el 46, un Perón democrático y un movimiento democrático que satisficiera estas condiciones? Y la otra es cómo se produjo esa transformación, ¿no? Y lo voy a enfocar especialmente desde el punto de vista de las transformaciones que se produjeron en Perón, ¿no? Ya que las relaciones con sus seguidores fueron muy fuertes. Entonces, ¿podría haber sido Perón algo distinto de lo que fue en el año 45-46? ¿Podría haber hecho algo distinto? ¿Podría haber iniciado una democracia tal como la conocemos, sin agregar demasiado a la palabra? Para eso tenemos que ver de dónde salió Perón, ¿no? Pero también en eso hay algunos hilos que podrían llevarnos en una dirección distinta. Es cierto que Perón surgió como una figura oscura de una dictadura militar establecida, o de la dictadura militar establecida el 4 de junio de 1943. Aunque él después se esforzó por presentarla como obra del GOU y por supuesto del mismo, no parece haber sido eso lo que sucedió. Potash, en su estudio sobre el ejercicio de la política, presenta un panorama muy confuso, de bastante desorden, que es cierto, fue desordenado, pero creo que las ideas que estaban detrás son las que también estudia Loris en Perón y el mito de la nación católica. No logró establecerse un Estado integrista, pero de todos modos esas ideas fueron las que empujaron, creo, aún en ese desorden, el establecimiento de esa dictadura. Perón dijo entonces que el GOU había sido clave. No parece haber sido tan así, pero sí parece haber instrumentado él de alguna manera a esa logia secreta, o por lo menos él lo presenta de ese modo, y los historiadores nos vemos obligados a veces a seguir a los actores. Si vemos cuándo nació el GOU, aparentemente todo indica que nació en febrero, marzo o aún mayo, pero esto es más tardío, ¿no? Febrero, marzo de 1943. En febrero, marzo de 1943, se había producido un gran vacío
existía un gran vacío, que era el que había producido la muerte de Justo el 11 de enero de ese año. Se agrega a otros, ¿no? La muerte de Alvear un año antes, en marzo del 42, la renuncia y muerte del presidente Ortiz a mediados del 42. Pero yo creo que para explicar el nacimiento del GO y de la política que viene después, la muerte de Justo fue clave. Creo que el GO nació para fortalecer una autoridad que se veía débil, como se vio después. Ramírez era un hombre débil y políticamente inhábil. Esto frente a una amenaza que fue la que para mí llevó al golpe, que era la amenaza que presentaba el Frente Popular. Eso está en las bases del GO, en las nuevas bases del GO, que son las que se conocen, las que publicó Potash, antes Díaz Araujo. Eso es muy claro como uno de los motivos principales para el surgimiento de este grupo, que era frenar, no el comunismo en abstracto, ¿no?, sino frenar la posibilidad de que el comunismo se acercara al poder a través del Frente Popular, y lo dicen de manera clara, ¿no?, para que no pase lo mismo que ha pasado en Chile, para que no pase lo mismo que ha pasado en España, en Francia, ¿no? Si uno dice, bueno, pero el comunismo argentino era muy débil, pero también era débil en España, también era débil en otros países, y sin embargo había tenido éxito en integrar un frente muy amplio, en el cual había tenido un peso mucho mayor que el que su estructura podía hacer suponer. Entonces, esa era la amenaza que se veía, y para la cual Justo de alguna manera era, para el ejército seguramente, un reaseguro. Se sabe que él estaba trabajando para armar una coalición política junto con el radicalismo, estaba tratando de conseguir el apoyo del radicalismo para una política diferente que la que estaba siguiendo en ese momento, para seguir una política diferente que la que seguía en ese momento el presidente Castillo. De modo que, habiéndose perdido esa posibilidad, algunos oficiales deciden dar esta respuesta, ¿no?, formar una logia para fortalecer la autoridad del ministro de Guerra, Ramírez, que seguramente era percibido por ellos como una persona débil. Esas fueron las ideas que llevaron al establecimiento de esa dictadura, o los hechos, las ideas que llevaron al establecimiento de esa dictadura. Y en el seno de esa dictadura Perón no ocupó una posición importante inmediatamente. Fue transformándose en la figura más visible, pero con el correr de los meses no se persiguió inmediatamente su influencia dentro de ese gobierno, sino lo que se persiguió en todo caso fue un cierto caos producto de esta falta de cohesión entre las visiones distintas que había en el ejército, y también como parte de la inhabilidad política, ¿no? Sino, una cosa es tener quejas contra un orden político, otra es poder solucionarlas, ¿no? Creo que cuando se encontraron en el poder, los militares encontraron problemas que excedían su capacidad para poder resolver. Y creo que en ese momento es donde Perón, frente a ese problema, es donde Perón empieza a crecer, ¿no? Perón, su primera posición, su primer puesto en el gobierno fue de secretario del Ministerio de Guerra, a donde parece haber llegado más que por influencia del GO, por su amistad con Farrell, ¿no?, al cual venía siguiendo desde Mendoza. Cuando él volvió de Europa fue destinado a Mendoza y se encuentra con Farrell, y todos sus destinos posteriores van junto con los de Farrell, ¿no?, siguiendo a Farrell, ¿no? Hay interpretaciones sobre esto, pero bueno, parece que Perón trabajaba y Farrell le dejaba tiempo libre a Farrell, para decirlo de alguna manera, ¿no? De modo que su laboriosidad le había ganado la admiración de un superior, ¿no?, influyente, porque conseguía puestos importantes, ¿no? En el gobierno de Ramírez, el 7 de junio del 43, después del breve paso de Rawson, Farrell era el ministro de Guerra. 2 días antes había sido nombrado, 3 días antes, comandante de la primera división y ministro de Guerra a partir
del 7 de junio. Y Perón lo venía acompañando desde Mendoza en todas las posiciones, ¿no? Del Centro de Instrucción de Montaña, a la Inspección de Tropas de Montaña, a la fugaz comandancia de la primera división y al Ministerio de Guerra. Entonces, como Farrell, habíamos dicho, prefería gozar de su tiempo libre, Perón tenía que hacerse cargo de los problemas. Y el problema principal que se creó a mediados de año fue, como parte de las ideas que estaban prevaleciendo en ese momento dentro del gobierno militar, fue la posibilidad de que hubiera una parálisis del transporte. Los gremios ferroviarios eran muy poderosos y podían parar el país mediante una huelga. Eso fue, creo que, la primera aproximación de Perón al problema, a los problemas sindicales, fue esa, ¿no? y a los problemas políticos, digamos, ¿no? Fue esa, ¿no? Él, como secretario como el segundo del Ministerio de Guerra, tenía responsabilidad por la seguridad interior. De modo que fue el problema, fue su interés profesional y por el cargo que ocupaba de mantener la seguridad interior que lo llevó en esa dirección. Es cierto que él lo presentó de una manera distinta después, había visto cosas en Europa, todo eso es cierto, ¿no? Pero yo creo que esos 6 meses que hay entre junio y noviembre, o fin de octubre, 5 meses, cuando él fue designado presidente del Departamento Nacional de Trabajo y un mes después secretario de Trabajo y Previsión, no tienen explicación si no vemos, sus ideas estaban, su experiencia estaba, pero no había podido hacer nada todavía, ¿no? Entonces él comienza a hacer por ese motivo, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, esto no es una experiencia política, o no es una experiencia en la cual él descubre que tiene algunas habilidades políticas, pero no es una experiencia que le pueda dar nada para el futuro, ¿no? Es posible que haya descubierto que él podía hacer cosas que otros no hacían. De hecho, era el funcionario de una dictadura militar e hizo cosas que solo se podían hacer en el contexto de una dictadura militar. Es decir, sin parlamento, sin contrapeso, sin nada de lo que implica una democracia, aún una democracia enferma como podemos aceptar que era la de Castillo, ¿no? Pero esa democracia enferma de Castillo tenía un Congreso que estaba dividido en dos. Es decir, el control del Congreso, el Senado lo controlaban los conservadores, la Cámara de Diputados lo controlaban los radicales, y había que concordar las cosas, ¿no? De modo que aún en ese contexto era un contexto de tolerancia, de diálogo, no por más que Castillo tuviera otros proyectos. Perón entonces encontró que no necesitaba respetar esos balances, ¿no? esos equilibrios de poderes o internos dentro del poder, ¿no? Para poner un solo ejemplo de qué significa eso, el presupuesto de 1942, el presupuesto de 1943, discutido en 1942, fue acordado en las cámaras, y cuando fui a mirar los debates para ver qué se había debatido, no se había debatido nada, ¿no? Se había acordado y simplemente pasó por la cámara porque ya estaba todo debatido previamente, ¿no? A pesar de que o porque una cámara era conservadora y la otra era radical, o como llegaron a ser radical, tenían que concordar, ¿no? Si no, no salía nada, ¿no? Perón encontró entonces, quizá no lo supiera antes, pero encontró que él podía hacer cosas que iban más allá de los límites del peor gobierno democrático. Y el ejemplo de esto, para explicar qué quiero decir con lo que podía hacer cosas, está en el decreto de creación, del decreto de ley de creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde es cierto se juntan muchas agencias del gobierno y se ponen dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero lo más importante es que todos los departamentos provinciales de trabajo fueron integrados al Departamento Nacional, a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Había departamentos provinciales que eran fuentes de clientelismo seguramente para cada uno de los gobernadores, que mal hubiesen permitido que un gobierno democrático, aún el de Castillo, aún un gobierno muy autoritario, fundiese todos esos departamentos en uno, porque les quitaban una fuente de influencia, de clientelismo, de nombramientos. Y este decreto pudo fundir a todos sin ninguna
sin ninguna oposición, ¿no? Claro, había interventores federales que acataban lo que decía el gobierno nacional, ¿no? Entonces, esta posibilidad de influir de influir sobre la realidad, ¿no? De hacer cosas que no se podían hacer ni en la peor democracia, es lo que Perón descubrió que él podía hacer, ¿no? Y ya hay anécdotas, ¿no? Acerca de todo esto. Cuando llegaban las delegaciones obreras a pedirle algo, Perón les incitaba a pedir más, ¿no? Porque no había del otro lado un contrapeso, ¿no? No existía ningún límite para lo que él podía hacer. Si observamos qué fue lo que hizo, ¿no? En la Secretaría de Trabajo y Previsión en los años en que estuvo, entonces vemos que la mayor parte de las cosas que hizo, que le atrajeron el favor de los obreros o de los sindicalistas y también de los obreros, fueron esas, ¿no? Fueron pequeñas cosas, ¿no? Siempre se menciona como la obra de la Secretaría de Trabajo y Previsión el Estatuto del Peón. Bueno, el Estatuto del Peón. ¿Y la otra? No hay muchas más, ¿no? Alguna creación de cajas jubilatorias, pero son tardías, no son ya de 1945, no son de 1944, ¿no? Entonces yo creo que la mayor parte de las cosas que hizo fueron, o la manera como empezó a hacer crecer su influencia dentro del gobierno y fuera del gobierno fue a través de estos mecanismos, ¿no? Mecanismos que eran claramente imposibles de poner en práctica dentro de un gobierno democrático, ¿no? Donde las cosas había que consensuarlas con la oposición, con los que pensaban distinto, ¿no? Entonces su experiencia de ese momento, su experiencia en esos años, no era una experiencia que pudiera ser aplicable o que pudiera darle pudiera llevarlo en algún sentido a negociar con otros, ¿no? Sino que todo lo contrario, ¿no? Era vencer todos aquellos obstáculos que habían existido antes del 4 de junio del 43, pero que habían existido no porque los gobiernos fueran particularmente malos, sino porque eran los obstáculos que cualquier democracia iba a poner a la solución de esos problemas que Perón estaba resolviendo en ese momento. De modo que su experiencia no parecía ser muy democrática, ¿no? Sin embargo, o la experiencia de esos años no lo llevó en esa dirección, ¿no? Sin embargo, él había tenido una experiencia que podemos decir más cercana al funcionamiento de la democracia, ¿no? Había sido secretario o edecán, hay versiones distintas, ¿no? Secretario, ¿no? De haber sido del ministro de Guerra, secretario privado del ministro de Guerra, Manuel Rodríguez, durante la presidencia de Justo, ¿no? Rodríguez murió antes, era el candidato natural a sucederlo a Justo, pero murió antes del fin de la presidencia de Justo, de modo que se frustró esa posibilidad. Pero eso podría haber sido otra vía para Perón, ¿no? De llegar muy alto, ¿no? Con Rodríguez en lugar de con Farrell, ¿no? Pero ahí seguramente tuvo alguna experiencia, ¿no? Pero no parece ser la que secretario de un ministro de guerra. Sí, se había reunido con la oposición, con políticos, es posible que haya tenido alguna exposición a eso, pero en un segundo plano, no tomaba decisiones, ¿no? Es posible que eso no haya sido. Sin embargo, creo que su modelo político, y por eso argumentaba que la creación del GO, en la cual, si él no fue el primero, fue el segundo, bueno, hay discusiones, pero él estuvo involucrado de alguna manera, por eso estaba vinculada con la muerte de Justo, ¿no? Yo creo que él, bueno, se sabe que en el 30 había apoyado a Justo, y que en la revolución del 30, y bueno, y después había estado cerca del gobierno de Justo, no de esta manera, ¿no? Y creo que él siguió mirando a Justo como su modelo, ¿no? Su primer intento dentro del gobierno, sus primeros intentos políticos dentro del gobierno, fueron abrirse hacia el radicalismo, ¿no? Él veía al radicalismo como una fuente de votos, los votos había que conseguirlos negociando o buscando el apoyo del radicalismo. Y en eso creo que siguió el modelo de Justo, ¿no? Es decir, Justo estaba buscando el apoyo del radicalismo, bueno, él buscó el apoyo del radicalismo. Encontró que el radicalismo no respondió, ¿no? Creo que el radicalismo no respondió, no porque no pudiera, algunos radicales respondieron, pero el radicalismo en general, por lo menos hasta el 46, no respondió porque no había líderes, ¿no? Había muerto Alvear, el liderazgo estaba discutido, cualquiera que se comprometiera con el gobierno podía quedar mal dentro del propio partido. De modo que no había facilidad para poder hacerlo, ¿no? Buscó aparentemente entenderse con Sabatini, no lo logró, seguramente porque el ego de Sabatini también era muy grande y esperaba muchas cosas para sí en el futuro, pero creo que también porque Sabatini, de haber visto que si él hablaba del gobierno, él quedaba desubicado
dentro del radicalismo, y por eso, pese a que tenía disensos con otros correligionarios, prefirió no arreglar con el gobierno. Siguió buscando apoyos en el radicalismo, y sabemos que encontró apoyos, ¿no? Logró incorporar algunos radicales al gobierno. Esto fue en agosto del 45, cuando se incorporaron Quijano, Antilla y Cook como ministros del gobierno. Sabemos, pero esto desde hace menos tiempo, porque los estudios son más recientes, que había tenido más éxito en atraer radicales hacia las intervenciones federales. Particularmente un estudio en el libro de Macaulay Catch, La dimensión del peronismo en el interior del país, muestra esto, ¿no? Muestra que en Mendoza particularmente la intervención federal había tenido éxito en atraer radicales, ¿no? Y es posible que haya tenido éxito, que otras intervenciones hayan tenido éxito también en atraer, no al partido, pero sí a radicales, ¿no? Yo creo que Perón siguió buscando atraer, ya que no podía atraer al partido, atraer a los radicales, que eran los que necesitaba él para poder ganar una elección. Los votos, que la mayoría eran radical. Entonces, si tenía esta idea, ¿no? ¿Por qué no pudo continuar en esa dirección, ¿no? ¿Por qué el resultado no fue una coalición política en la cual el radicalismo tuviera un peso importante? Bueno, conocemos toda la historia de su ascenso y a lo largo del 44. Después de ser secretario de Trabajo y Previsión y mantener la secretaría del Ministerio de Guerra, fue designado ministro de Guerra interino. En mayo fue confirmado, en julio fue designado vicepresidente de la Nación, y a partir de ahí se transformó en la figura más visible del gobierno. Paradójicamente, a medida que los grupos, podemos decir, más fascistizantes dentro del gobierno, a medida que la estrella de Perón subía, los grupos más fascistizantes dentro del gobierno iban perdiendo influencia. Pero las circunstancias se dieron que cuando él logró efectivamente ser la principal figura del gobierno y tener mayor influencia dentro del gobierno, a expensas de los más fascistizantes, las circunstancias mundiales cambiaron, y cambiaron las circunstancias argentinas. A partir de agosto del 44, cuando se produjo la liberación de París, la gente salió a las calles. Hay un trabajo de Tulio Alperindonqui del año 56, publicado en Contorno, donde estudia esto, lo publicó nuevamente en la segunda edición de Argentina en el Callejón, y donde muestra esto, ¿no? Comenta esto, ¿no? Estudia esto y explica esto, ¿no? Que las calles fueron ocupadas primero por los enemigos del gobierno de los adversarios, los enemigos del gobierno militar, que pedían el retorno al orden constitucional. A partir de ese momento hubo un creyendo hasta el punto máximo, y creo que esto explica entonces la imposibilidad de construir esa alianza, aun cuando lograra atraer a algunos radicales, que se alcanzó el 19 de septiembre del 45 con la Marcha de la Constitución y de la Libertad. Después del 19 de septiembre del 45, cuando cientos de miles de argentinos salieron a las calles para pedir el retorno al orden constitucional, pertenecientes a todo el arco político, el gobierno del cual Perón era la principal figura había quedado aislado. Sus apoyos, o toda la labor que había estado desarrollando para conseguir apoyo en el radicalismo, para conseguir apoyos entre los sindicatos, parecían no dar resultado. Yo creo que ese fue el motivo por el cual cayó 20 días después. El 9 de octubre tuvo que presentar su renuncia a todos los cargos, porque creo que sus camaradas, con los cuales que no disentían con él en la búsqueda de una salida, que no disentían con él en sus ideas, que no habían disentido con él en su política, y que no estaban, para mí, influenciados por la oposición ni manejados por la oposición, sino que eran temerosos de la oposición. Sus camaradas pensaron que la varita mágica se le había roto, ¿no? Hasta ese momento lo habían apoyado, especialmente estoy pensando en Eduardo Ábalos, el general Ábalos, el principal apoyo de Perón, el jefe de la guarnición de Campo de Mayo. Seguramente pensó que Perón, que si le había ido la magia, ¿no? Porque después del 19 de septiembre prácticamente no había tenido respuesta.
Los sucesos que comenzaron la semana siguiente, a partir del lunes 15 de octubre, mostraron que Perón no había podido arreglar con el radicalismo, no había obtenido el apoyo franco de los sindicatos, como él lo estudia en el libro de Juan Carlos Torres. Los sindicatos también tenían temor de comprometerse, muchos sindicalistas tenían temor de comprometerse de manera decidida con una persona ajena al movimiento obrero, por buena que hubiera sido con ellos, por concesiones que hubiera sido, no estaban dispuestos a apoyarlo francamente. Y bueno, pero algo pasó a partir del 15 de octubre, y fue que la gente salió a la calle, ¿no? Perón había sido puesto bajo custodia, dijo Ábalos, en la noche del 13 de octubre, y eso fue interpretado como la prisión de Perón, y mucha gente salió a la calle, ¿no? En los suburbios de Buenos Aires, especialmente en los suburbios del sur, la gente salió a la calle, ¿no? Yo creo que ahí Perón, a través de los distintos mecanismos que estaba tratando de operar, logró tocar algo que no sé si había descubierto por su experiencia italiana, ya que seguramente, aunque dijo que se entrevistó con Mussolini, aparentemente eso fue una exageración de su parte, pero seguramente vio las concentraciones de Piazza Venezia, y seguramente vio a Mussolini actuar en Piazza Venezia, y vio que había algo en la política que era la masa, ¿no? Y yo creo que toda su acción en la Secretaría de Trabajo y Previsión de ese tiempo estuvo dirigida a tomar contacto con la masa, ¿no? Él no quería ni a los dirigentes radicales ni a los sindicalistas especialmente, ¿no? Sino que quería tomar contacto con la masa. Y el 15 de octubre, los sucesos del 15 al 17 de octubre, mostraron que le había tocado más allá, ¿no? Más allá de los dirigentes, más allá de los dirigentes sindicales, más allá de los dirigentes políticos, había tocado a la masa, ¿no? Esa masa no era que no existiera, no era que no votara, yo creo que esa masa votaba por el radicalismo. Los dirigentes, la tasa de sindicalización era muy baja, había dirigentes sindicales socialistas, sindicalistas puros y comunistas, pero el 90% de los trabajadores no estaba sindicalizada, y muy posiblemente votara por los radicales, ¿no? O sea que yo creo que Perón percibió eso, ¿no? Perón percibió que había una masa a la cual tenía que penetrar por distintos caminos. Los caminos por los cuales trató de penetrar no le resultaron útiles hasta cierto punto, no resultaron útiles en la medida en que él pensó que podían resultarle esos intermediarios útiles para él, y finalmente descubrió que había tocado algo más allá, independientemente de esos intermediarios. Entonces creo que ese descubrimiento es el que, de algún modo, aun cuando necesita todavía de intermediarios del Partido Laborista, creado pocos días después, de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, creo que ahí se produjo el descubrimiento. Él descubrió que había algo más atrás de todo eso que él podía tocar y que los otros no podían tocar, ¿no? Yo creo que esa fue la función que cumplieron después los rituales del 1 de mayo y del 17 de octubre, que eran recordarle no solamente a sus opositores, sino también a sus seguidores, que él tocaba algo que ninguno de ellos podía tocar. Y en algunas ocasiones fue utilizado de esa manera, ¿no? Para bajar a algunos dirigentes. Entonces, yo creo que esa experiencia de estos 3 años, entonces hizo que no pudiera formar, ¿sí?, que no surgiera él como un líder de una coalición democrática en esos términos, ¿no? Podemos agregar cosas, ¿no? Bueno, su educación militar tampoco lo predisponía naturalmente para eso, ¿no? Una persona acostumbrada a recibir órdenes y dar órdenes no es alguien que descubra inmediatamente las características más igualitarias, menos verticalistas de la política. Y él lo expresó de alguna manera años después, no sé cuándo fue la primera vez que lo dijo, pero él dijo que él no había hecho política, que la política lo había ido a buscar. Y yo creo que es cierto, ¿no? De alguna manera la política, de acuerdo con esto que les he comentado, creo que la política lo fue a buscar, ¿no? Sí, es creíble lo que les digo, ¿no? Que él se preocupó en primer lugar por la cuestión política, porque estaba en un cargo en el cual tenía que ocuparse de la seguridad nacional, del orden público. Creo que es creíble eso que él decía, ¿no? Entonces, ¿cuándo descubrió la política, ¿no? ¿Cómo descubrió la política? Después me parece que podemos saltar, ¿no? desde ese Perón, ¿no? Que llega entonces como la cabeza de una coalición que, bueno, también esto también lo muestra Juan Carlos en su libro, inmediatamente se preocupa por reorganizar
en un partido que hubiera querido que se pareciera a un regimiento, pero que no terminó de parecerse a un regimiento, aun cuando se esforzó para que eso sucediera. Terminó siendo la cabeza de una coalición política de la cual él era la cabeza y era el símbolo y era todo, ¿no? Y los intermediarios no contaban, ¿no? Y eso se hizo claro a partir de su decisión el 24 de mayo del 46, cuando decidió disolver todas las fuerzas que lo habían apoyado para reorganizar el Partido Peronista. Voy a saltar después, más adelante, pero creo que el modelo político, el modelo de organización política que él tenía, o que él hubiera preferido, fue el modelo del Partido Peronista Femenino, ¿no? Yo creo que ahí sí él tuvo éxito en organizar un regimiento, ¿no? El Partido Peronista Femenino, como muestra el estudio de Carolina Barri, Edita Capitana, era eso, ¿no? Era una organización política que no hacía política, ¿no? Estaba prohibida la política, ¿no? Las unidades básicas femeninas desarrollaban tareas de asistencia social, ¿no? Pero no canalizaban peticiones, cuidaban niños, ancianos, corte y confección, pero no había lo que es natural de la política, ¿no? Y ahí sí organizó un regimiento, ¿no? Por eso Edita era capitana y él era el general, ¿no? En eso creo que había una subordinación clara de la capitana al general, ¿no? Nunca logró transformar el partido en eso, pero yo creo que esa era su visión de la política, ¿no? La visión de la política era, había que recibir órdenes, ¿no? Había que tener organizaciones que recibieran órdenes, no otra cosa, de la política en ese momento, ¿no? En algún momento entonces él cambió, ¿no? El peronismo después, bueno, sabemos, Perón cayó viene todo lo que comentó Loris, y cayó en 1955, no voy a decir nada acerca de la caída, pero creo que es mejor ocuparse de lo que viene después, ¿no? Después sí, Perón se transforma en un político y cambia su visión de la política, y ahí es cuando se transforma el peronismo en un partido político que puede integrarse en el orden político democrático. Y yo creo que lo que lo hizo no fue un descubrimiento que hizo en los libros, sino que fue un descubrimiento que hizo en la práctica, ¿no? Cuando apareció un delegado de Frondizi a tratar de negociar con él, bueno, se dio cuenta de que tenía un instrumento de acción política y que no había perseguido antes, ¿no? Había caído del gobierno, había quedado solo, el 20 de septiembre del 55 se había refugiado con su chofer en la embajada paraguaya. Es decir, que había quedado prácticamente solo, ¿no? Y un año y medio después estaba siendo buscado su apoyo o comenzaron a buscar su apoyo, 2 años después, empezaron a buscar su apoyo para una salida política. Yo creo que ahí él descubrió, especialmente por la decepción que le debe haber producido la elección del 28 de julio del 57, donde él esperaba, según su documento, que el voto en blanco tuviera un 70% y solo obtuvo el 25%, aun cuando era la primera minoría, podemos decir, perdió 45 puntos porcentuales sobre sus expectativas. A partir entonces de ese momento, ¿no? Debe haber pensado que ese 25% podía no servirle para mucho, pero cuando empezaron a recibir los delegados de Frondizi para tratar de negociar ese 25%, se dio cuenta de que había algo para negociar. Y si vemos después, ¿no?, sus acciones en los años posteriores, en el 58 cuando Frondizi asumió, o cuando llegaron las elecciones del 60, del 62, sus esfuerzos fueron por participar de ese orden, ¿no? Se olvidó de la legitimidad, de la legalidad perdida, ¿no? Durante algún tiempo él había reclamado esa legalidad, pero se olvidó rápidamente, ¿no? Cuando vio que esa legalidad de la cual era, ¿no?, ese orden legal que él encabezaba como presidente no podía ser reconstituido, se olvidó de eso y empezó a buscar otra cosa, ¿no? Y lo que empezó a buscar fue una salida política. Y ahí en ese momento, entonces, por primera vez en su vida política, comenzó a hacer política sin poder. Él había llegado al poder antes de llegar a la política. Y después a partir del 57, podemos decir, se encuentra con que puede hacer política sin poder, para construir poder, ¿no? Yo creo que ahí comienza el otro Perón, ¿no? El Perón que, para decirlo en la jerga de aquellos años, alveariza al peronismo, ¿no? El radicalismo había sido alvearizado por Alvear, ¿no? Pero el peronismo fue alvearizado por Perón mismo, ¿no?
Él fue el que integró entonces, el que le quitó todo ese componente, no todo, no exageremos, pero el que le quitó ese componente antisistema para integrarlo a un orden político, que era el orden político creado por sus adversarios, ¿no? Yo creo que eso fue lo que él reconoció, para sintetizar y no ocupar más tiempo. Yo creo que eso fue lo que reconoció en la comida que tuvo con todos los políticos en el restaurante Nino de Vicente López en noviembre del 72, pocos días después de haber regresado, cuando comenzó en algún momento de su exposición a todo el arco político. Creo que solamente Alzogaray y Manrique no habían ido, ¿no? Pero todo el resto del arco político estaba presente en Nino. En ese momento él dijo: nosotros los políticos, ¿no? En el año 57, antes de negociar con Frondizi, él le había escrito una carta a María de la Cruz, una admiradora chilena que había sido senadora y había sido expulsada por peronista del Senado chileno, en realidad por un negociado muy burdo, pero bueno, era porque todos los demás consideraban que ella era exageradamente peronista. Entonces, él había escrito a María de la Cruz en marzo del 57, cuando María había perdido una elección, ¿no? Se había presentado, la habían echado en el 53 del Senado y en el 57 se presentó como candidata a diputada. Y en ese momento estaban escribiéndose, porque Perón pensaba que ella podía servirle para ir a Chile, ya que su amigo Ibáñez era presidente y ella era amiga de Ibáñez, ¿no? Entonces María le dice que perdió la elección y todo eso, y él le dice: entonces no se preocupe, María, algún día nosotros vamos a triunfar, porque los políticos son como los luchadores de Cachascán. Ya pocos saben qué es eso, ¿no? Pero ellos hacen como que se pegan, hacen como que se tiran, pero en realidad están todos de acuerdo. O sea, pero un día llega alguien como nosotros, que le decimos la verdad al pueblo y el pueblo lo sigue. Así que hasta eso era marzo del 57, él todavía tenía esta visión, ¿no?, de la política, ¿no? Una visión, digamos, poco política, ¿no?, consistente con lo que había sido su experiencia 43 al 55, ¿no? Y en el 72, en noviembre del 72, él dice: nosotros los políticos. Cuando dijo nosotros los políticos, ya no se estaba refiriendo a esos o si se estaba refiriendo ahora, él también era uno de esos que hacían como que se pegaban, que hacían como que se caían, pero que no creo que él opinara de sí mismo de esa manera, sino que había cambiado la visión de la política. La política era ahora algo que era motivo de consenso, de diálogo, de pactos, arreglos, trapisondas, bueno, la otra parte negativa, ¿no? Pero también de consenso, ¿no? Y yo creo que ahí descubrió eso. Yo creo que por eso el peronismo quedó dentro del orden político democrático y no fuera como un partido antisistema, ¿no? Muchos peronistas hicieron lo posible, muchos no escucharon al Perón de esos años, muchos siguen sin recordar al Perón de esos años, pero yo creo que el peronismo logró integrarse al orden político en el año 73, 72 ya, ¿no? 73, producto de ese cambio que se produjo en la visión de la política de Perón. No cambió otras cosas, ¿no? No quiero presentar un Perón alto, rubio, de ojos azules, pero creo que en ese aspecto cambió y tuvo una consecuencia fundamental, que fue dejar al peronismo dentro de un orden político democrático, tal como lo entendemos, sin entrar a discutir qué es la democracia. Muchas gracias.